Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno, hermanos. Me alegro de verles. Antes de empezar la predicación, comentarles que, bueno, Ariel hoy se encuentra en parte que es de nuestra iglesia también, de Bilbao. Entonces ha ido él con unos hermanos también a respaldar, a acompañar y a predicar allí. Entonces, hoy me toca, el domingo pasado me prediqué yo, hoy otra vez predicaré y no vamos a seguir con la serie de Romanos, ¿vale? Decirles también que a finales de junio y principios de julio vamos a tener alrededor de 6 semanas, o sea, mes y medio, que no vamos a seguir con la serie de Romanos, ¿vale? Porque Ariel se encontrará que va a predicar 3 domingos seguidos, yo otros 3 domingos seguidos. Entonces lo que vamos a hacer es lo que solemos llamar predicación libre, ¿vale? Vamos a hacer predicaciones temáticas. Yo considero, conforme a lo que estoy diciendo, que todas las formas de exponer la palabra, todas son buenas. Lo que ocurre es que hay veces que Dios te pone en el corazón muy fuertemente transmitir al pueblo algo que Dios quiere, y a veces porque estamos con la serie de Romanos, tú no lo puedes decir, ¿vale? No pasa nada, pero sí es bueno poder expresar lo que Dios te pone en el corazón y que te está empujando fuertemente a decirlo, porque solo Dios sabe lo que Él entiende para su pueblo, lo que quiere para su pueblo. Así que miren, hoy quiero que me acompañen, vamos a ver Mateo 24, este gran pasaje, y además este capítulo que es de los más peculiares que tiene el Nuevo Testamento, quitando el libro de Apocalipsis, ¿vale? Es un capítulo muy peculiar. Además, decirles, hermanos, que si nosotros como cristianos no entendemos Mateo 24, es muy difícil que vayamos a comprender Apocalipsis o el libro de Daniel. Porque el Mateo 24 viene a ser un compendio de casi todo lo que habla Apocalipsis en palabras sencillas, ¿vale? Luego, bueno, hay diferentes tipos de comentaristas donde hay detalles de que unos los acomodan de una forma, otro de otra, pero lo que yo quiero hoy extraer, vamos a ver solo 10 versículos, no vamos a ver todo el capítulo, ¿vale? Entiendo que parte de lo que es, o sea, el capítulo 24, creo que cuando uno lo analiza detenidamente, uno se da cuenta que una de las formas de expresar que tiene el autor en esta parte es lo que en teología se llama paralelismo progresivo, que no es otra cosa que explicar una historia y luego volverla a explicar desde otro punto de vista, y luego volverla a explicar desde otro punto de vista. Pueden ser 2, 3, 4 las veces. Apocalipsis está escrito de esa forma, ¿vale? Son 7 historias que cuentan la misma historia, pero contada o enfatizando diferentes puntos, exaltando diferentes puntos. Ahora, quiero que me acompañen, hermanos, a Mateo 24. Vamos a empezar a partir del versículo 3 hasta el versículo 14. ¿Por qué, antes de empezar a leer, por qué entiendo, hermano, siento muy fuertemente de poder, porque yo Mateo 24, yo un día prediqué acerca de Mateo 24, no me acuerdo, no sé si fue antes del COVID, no me acuerdo, pero lo di desde otra perspectiva, otro punto, y además creo que fue como todo el capítulo, enfatizando más lo que es el tema de la escatología, pero hoy quiero extraer, y deseo de parte de Dios, que el Espíritu Santo plasme en tu corazón y en tu mente la convicción y la conciencia de los tiempos que estamos viviendo, ¿vale? Que no es solamente un cúmulo de información, sino de que esa palabra se haga viva en mi vida y que me active en lo que me tenga que activar, ¿vale? En las áreas que me tenga que activar en el Espíritu. Vamos a leer, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Entonces entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta aquí es la explicación prácticamente de todo Mateo. ¿Vale? Esta es la primera explicación de este paralelismo progresivo. Luego vamos a algunos versículos más de Mateo, vamos a leer también para acentuar más la idea. Pero lo primero que yo quiero, antes de empezar a explicar todo esto, yo quiero que nos quedemos con algo que es sumamente interesante. Y es lo que es el contraste que existe entre lo que es el verdadero hambre de Dios y la comezón de hoy. Ustedes saben que lo que es la escatología, es decir, los eventos últimos de la tierra, la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial, las naciones, qué va a pasar, qué es la iglesia, el anticristo y demás, casi toda la gente tiene inquietud de esas cosas. Es como que despierta, ¿verdad? Una cierta inquietud al saber, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tal? Bueno, a decir verdad que la inmensa mayoría es una comezón de oír. Es una comezón de decir, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va con esto y con lo otro y demás? Pero a la inmensa mayoría en el fondo ni les interesa nada de Dios ni nada, ¿vale? Y esto lo vemos, por ejemplo, quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 16. ¿Por qué? Porque aquí hubo un grupo de personas muy doctores en la ley, que a Jesús le hicieron un tipo de preguntas muy parecidas. Y quiero que me acompañen. Capítulo 16, vamos a leer del 1 al 4. Dice así, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ahí ves la actitud, ¿vale? Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, o sea, Jesús les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Por qué quise poner esta comparación, este contraste? Porque esta es la generación en la que nosotros hoy estamos viviendo. El 100% del mundo, escuchen esto, el 100% del mundo tiene este carácter, tiene este espíritu. Y por decir humanamente, el 70% de las iglesias también tienen este carácter. De las iglesias, observen, de las congregaciones. Porque la iglesia nunca tiene esta actitud. Si no, no sería iglesia de Dios, ¿vale? Y yo quería resaltar esto, porque en este caso, cuando a Jesús le preguntan, en el versículo 3 dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y aquí Jesús los coge aparte y les habla. Yo quiero decirte, hermano, que dependiendo de la actitud de corazón del ser humano, Dios se hace gigante y poderoso con una voz clara en los corazones y en las mentes de las vidas, o simplemente no se le entiende, ni se le oye, ni se sabe si Dios realmente está o no. Todo dependiendo de la actitud de corazón. Y hoy espero que nos encontremos con la actitud correcta, que yo creo que sí, ¿vale? Por lo menos en esta congregación, que sé que tenemos la actitud correcta. Y aquí comienza el tema. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué es lo primero que Jesús le dice? No sé si está escrito. Mirad que nadie os engañe. Yo quiero que esa parte la puedas en tu mente y en tu corazón ponerlo en mayúscula, en negrita, como se suele decir, subráyalo. Ponle hazlo todo y grábatelo fuertemente en tu corazón.
Porque lo que el diablo aprovecha siempre, y más en estos tiempos, es dos cosas que tiene el ser humano arraigado. Uno, la ignorancia, la ignorancia. Y el otro es querer saber, pero no conocer la verdad. Entonces es un cóctel perfecto de querer saber, pero a la vez es un ignorante, porque no va a la fuente. No tiene esa hambre de Dios, de querer que Dios hable realmente a su corazón, sino y van a los evidentes, y van a los políticos que dicen barbaridad, y van al religioso, y van a este, al otro, pero nunca van a la fuente, porque están llenos de comezón de oír, pero con un nivel de ignorancia que asusta muchas veces. En este caso, fíjense que mirad que nadie os engañe. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañar. Ahora bien, en esta porción cuando Jesús dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, muchos engañarán, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando leemos esto? Por ejemplo, gente, como se suele decir de manera vulgar, que están colgadas, que están mal de la cabeza diciendo, yo soy el Mesías, ¿a que sí? Yo soy el Mesías, señores, yo soy el Mesías. En cierta manera sí, es eso, pero quiero que prestemos atención a un detalle y quiero que tú saques tus propias conclusiones con respecto a esto. Porque la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, eso es una contradicción en sí misma, ¿sabías? Porque yo no puedo decir yo vengo en el nombre de Jesús, si yo vengo en el nombre de Cristo ya no soy Cristo. ¿Vale? Ahora, ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Cómo se le menciona a los pastores en según qué círculos? Los ungidos. Vamos a leerlo de esta forma. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, que va relacionado con los falsos profetas, falsos maestros y falsos pastores, y a muchos engañarán. Para ello, quiero que me acompañen a segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, para un botón de muestra, para que vea este tema. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es, somos embajadores, ¿en qué sentido? En el nombre de Cristo. ¿Qué significa en el nombre de Cristo? Significa que es enviado de parte de. Estos señores, evidentemente que posiblemente también esté diciendo de alguno que diga yo soy el Mesías, porque gente de estas índoles siempre ha habido en la historia, ¿vale? Y va a venir. Ahora hay uno que está saliendo en las redes, no lo veo muy... A ver, no he indagado mucho, ¿vale? Pero ya está en las redes, que es de corte musulmán, que está diciendo que él es el Mesías, y bueno, en fin, gente así siempre va a venir. Pero de lo que sí nos tenemos que cuidar, hermanos, es de aquellos que dicen, yo soy el ungido de Dios, soy el que tiene la unción del Santo y soy el que tengo la revelación para tu vida. ¿Vale? Cuidado con esa gente, hermano. Son peligrosísimas. Porque cuando una persona se postula de esa forma, automáticamente lo que te está diciendo a ti que tú no tienes acceso al trono de la gracia. Yo sí, tú no. Y depende tu vida espiritual de la unción que Dios me da a mí para transmitirlo. Hermano, si tú estás o vas a estar en un lugar así, huye, ¿vale? Huye por muchas palabras bonitas, por muchas lindas palabras, hermano, porque parte del engaño del diablo, ¿sabes cuál es? Porque lo primero, hermanos, de esta predicación es el primer punto es el engaño, el gran engaño de los últimos tiempos.
¿Y sabes que de qué manera el diablo tiene total eficacia en su engaño? Y eso lo he dicho yo muchas veces. En las verdades que él dice, mezclada con levadura. ¿Se acuerda cuando Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos? Guardaos de ellos. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que vayan conmigo, por ejemplo, a Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Dice así, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo identificamos si alguien que nos está diciendo de parte de Dios es de Dios o no? Por el Espíritu Santo que tú tienes en tu corazón, que te está confirmando lo que tú estás oyendo. O se está enciende una luz roja dentro que está diciendo, ¿qué me está diciendo? Pero para ello, la verdadera unción está estrechamente ligada a la palabra de Dios. No está disociada con esto. No es que Dios da revelaciones y aquí y allá, bueno, a ver, no. Todo está ligado aquí, todo está enraizado aquí. Y cuando yo tengo mi relación con Dios es por medio de la palabra, entonces mi vida es guarnecida, mi vida es enraizada en la verdad de Dios. ¿Y quién me va a engañar? ¿Quién podía engañar a los de Berea? Nadie. Pero hoy resulta que nos encontramos con una iglesia que es totalmente engañada. Miren, Mateo 16, 5, 12, lo voy a leer rápido. Dice así, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos, de los saduceos. Y escuchen esto, del 5 al 12. Pero miren, eso es hasta el versículo 6. Ahora vamos al versículo 10. Y dice, ni de los 7 panes entre los cuales, porque claro, los discípulos creían que les estaba hablando de los panes y los peces, la levadura, claro, del pan, literal. Escuchen. Entonces dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue el pan o que os dije que guardaréis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué? ¿Qué dice? De la doctrina de los fariseos y saduceos. Así que, hermano, punto número 1. Si hoy lo tuviéramos al Señor aquí físicamente, yo creo que lo primero que le preguntaríamos sería esto. Señor, estamos ya, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? Y demás. Entonces el Señor, lo primero, punto número 1, te dice, Julio, Ezequiel, Job, que nadie te engañe, ¿eh? Pero cuidado, que muchas veces el engañado es aquel que cree que no está siendo engañado. Ese es el más engañado de todos. Porque si no, las iglesias, muchas de las pseudo iglesias estarían vacías ya. Así que el Señor advirtió. Ahora pregunto, ¿el engaño es algo característico en estos tiempos? ¿O ha habido engaño siempre? Siempre ha habido engaño. Pablo en Hechos 20, cuando le dice, y muchos se levantarán, ¿no? Pero engañando, no perdonarán al redil. Eso ha sido siempre. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. Miren, si bien es cierto que muchos de los eventos escatológicos todavía no se han cumplido, escucha bien esto, sí es cierto que sí es el tiempo que se van a cumplir. Luego les voy a dar un montón de razones. Este es el tiempo que se van a empezar a cumplir todas las eventos que todavía no se han cumplido, que cuando tú coges todos los eventos escatológicos y los pones como en una caja, ¿vale? O en una caja, ya, y vas metiendo cada evento que se ha cumplido lo vas metiendo en la caja, hoy quedan 4 o 5 cositas para meter. Estamos a punto de caramelo de que el Señor venga. Y les voy a decir una cosa, hermano. Siempre se dice de que tengo que tener las maletas preparadas. ¿A que sí? Pues yo te voy a decir que no, hermano, no tenemos que tener las maletas preparadas, porque no te vas a llevar nada de aquí.
Lo que sí tenemos que estar preparados es nuestro corazón, que nadie nos engañe. Y para que nadie te engañe, tú tienes que amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Si no, sí te van a engañar. Porque tú vas a decir, ay, qué lindo habla el pastor Julio y demás. De repente vas a ir a YouTube, vas a encontrar, ¡oh! El pastor Pérez, Carlito Pérez, qué bien, wow, pastor, me ha llevado, pero ¿por qué? Porque el engaño tiene que, para que haya engaño, tiene que haber dos elementos, el engañador y el engañado. Si no, no puede haber engañado. ¿Vale? El engañador hace su parte y él tira las malas semillas, las semillas de cizaña. Pero hay si cae en tu corazón y no disciernes de dónde viene. ¿Vale? Porque el diablo habla muy bonito. Habla muy bonito. Así que, hermanos, es en la doctrina en lo que nosotros nos tenemos que guardar, porque es la doctrina la que, mire, se habla mucho del amor de Dios, ¿a que sí? El hermano Iván presidió hoy con el amor de Dios, y el amor, cuando tú vas a 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Fíjense que te habla primero de lo que es, luego de lo que no es, luego de lo que hace y luego de lo que no hace. O sea, que más claro agua, el amor es esto y lo otro, y encima concluye diciendo que el amor no caduca nunca. Y que la fe, la esperanza y el amor, estos tres, el mayor de ellos es el amor, amén, tal. Pero ¿sabes que el amor tiene unos ingredientes que solo los pueden tener los hijos de Dios? ¿Sabían que en las religiones, todas las religiones, hay amor? En todas. Unos más, otros menos, en todas hay amor. Y tú dirás, el amor ágape. Sí, vale, es el amor ágape, es el amor espiritual, no el filos, el amor filial. El amor filial la tiene, no hace falta ir a una iglesia para tener amor filial. ¿Sabe cuál es uno de los ingredientes? El ingrediente principal que tiene el amor. La verdad. Porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Seguir la verdad en amor. Amén. Así que, punto número 1, cuidado con esto. Ahora bien, tengo que comentarle, y a mí me van a perdonar que hoy me tarde un poquito más, ¿vale? ¿Me van a perdonar? No es mi intención, ¿eh? Pero por lo que Dios me está llevando, hermanos, no quiero hacerlo rápido. ¿Ustedes saben lo que es la contrarreforma? O lo que fue, lo que es la contrarreforma. Algunos dicen lo que fue. No, lo que es la contrarreforma. Miren, y esto es muy interesante saberlo. La contrarreforma es que cuando de repente, y se los voy a decir rápido, cuando en 1517 este monje agustino Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Gutenberg y demás, hablando de las indulgencias, hablando de todos los abusos de la iglesia y demás, comienza podríamos llamar hubo por un lado una revolución social muy fuerte, que de ahí se caracterizó en los países protestantes y demás, y ¿qué hubo? En el mundo espiritual hubo una liberación y un avivamiento. Es como que el pábilo ya estaba ya a punto de apagarse por toda la Edad Media. Y entonces vino el soplo del Espíritu, avivó, y hubo de todo. Hubo muchos que aprovecharon la coyuntura para hacer cosas que Dios no pedía, no estaba de acuerdo, de gente que ni siquiera conocían a Dios. Pero hubo grandes cosas y buenas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Iglesia Católica vio todo ese movimiento que se le venía encima, dijo, esto es una reforma, ahora vamos a contrarrestar este avance que no nos conviene porque necesitamos tener subyugada a la gente mental y espiritualmente. ¿Y qué es lo que se produjo? La contrarreforma. Y para hacerlo recorto, en definitiva dijeron el Sacro Imperio Romano dijo, se nos está escapando de la mano estos esclavos, se nos están liberando los esclavos, entonces, ¿cómo podemos seguir subyugándoles y demás? Entonces, aunque ya venía tiempo atrás, lo que sí se potenció de manera fuerte fue la Santa Inquisición. Ustedes, todo el mundo saben lo que es la Inquisición, lo que fue la Inquisición. ¿A que sí? No hace falta explicarlo, ¿vale? Entonces, como el movimiento fue tan fuerte, no lo podían frenar de otra manera que no sea cortando el cuello. No de a través de palabras, de doctrina. Escuchen bien esto lo que voy a decir. Porque ya no había otra forma. Entonces, ¡tac!, la Inquisición. Pero la Inquisición
que murieron millones de hermanos tuyos y míos, murieron millones proclamando el nombre de Cristo. Allá por el siglo XIX, mediado del siglo XIX, se dieron cuenta que, claro, el mundo estaba avanzando ya. La ilustración, el renacimiento, ya la gente, ya la revolución industrial, los países ya empezaban a despertarse de ese letargo y demás. Se dieron cuenta que, señores, la Inquisición ya no podemos seguir porque es muy evidente que no es de Dios. A este pueblo de ignorantes sí los podemos cortar la cabeza porque no saben nada, pero ya no podemos. Entonces, ¿saben lo que? Por medio de los jesuitas empezaron el arte de la infiltración. Estoy hablando principios, mediados del siglo XIX. ¿Y qué hicieron? Si lo que en un principio atacaban desde afuera, confrontando, de ahí vienen las guerras, las cruzadas, como las guerras de Flandes, ¿vale? Cuando los reyes católicos querían avanzar en las conquistas de las tierras de allá por Holanda y demás, y donde los holandeses se plantaron allí, ganaron la guerra, y hoy gracias a eso Holanda siguió siendo protestante, pero no Bélgica. Bueno, la cuestión es que empezaron a infiltrarse. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, maestros, son maestros en esto, y lo voy a simplificar, tú veías a un pastor jesuita que se contradice, pero claro, infiltrado, y tú dices, wow, me saco el sombrero. Me saco el sombrero. La retórica, la elocuencia, el conocimiento, tremendo. Claro, inspirados por el diablo. Si ustedes leyesen la Mónica Secreta, hermano, lo que es un documento que ya no es secreto, y que dice ahí, te vas a quedar, y si eso no te despierta, no nos despierta de que, hermanos, somos especiales para Dios, y somos el enemigo del diablo, pues nada nos va a despertar, ¿vale? De nuestro dormir. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, no sé si a ti te ha pasado en las redes de ver a un personaje creyente, evangélico, hablando de Dios, cosas muy bonitas, y de repente se va al catolicismo. Entendí que el catolicismo es la iglesia verdadera. Bueno, todos estos incautos, todas estas gente ignorante que les estaban siguiendo a él y no a Cristo, ¿a dónde se lo llevan? A Roma. O pastores mismos, después de 40 años pastoreando, deciden irse a Roma. Yo les voy a decir, hermano, como pastor y como, por lo menos en parte, como teólogo. Eso es imposible que ocurra a menos que no hayas nacido del Espíritu. Es imposible. Que un cura se haga cristiano, sí, eso lo vemos en Lutero. Pero que un cristiano se haga católico, eso es imposible. Hablo de cristiano, no evangélico. Evangélico, sí, evangélico hoy, evangélico cualquier cosa, ¿vale? Pero cristiano no. Entonces esto es para... Así que la difamación, la desinformación, las sospechas, la incitación a la violencia, la confesión y manipulación de conciencia, la infiltración en las cortes de gobiernos protestantes, las extorsiones, que obligaban a las jóvenes a casarse con jóvenes protestantes o viceversa, para arrastrarlos y demás, o a mantener actos impuros para la decadencia. Eso es lo que hasta el día de hoy han estado haciendo minuciosamente, sistemáticamente hasta el día de hoy. Por eso es que, ¿y por qué digo todo esto? Porque tiene mucho que ver lo que vamos a seguir diciendo. Cuando blasfeman el nombre de Dios por causa de vosotros, cuando dice 2 Pedro 2, porque por causa de vosotros el nombre de la verdad, el camino de la verdad es blasfemado, es por causa de esta gente, no es por ti. Porque tú y yo puede que no vivamos una consagración al Señor tal, pero eres hijo de Dios. Y nadie va a blasfemar el nombre de Dios porque no oras lo suficiente, no haces... No. Y si blasfeman el nombre de Dios es porque son impíos, ¿vale? Y se van derechito al infierno, ese es su lugar. Pero no es por el verdadero hijo de Dios que la está peleando y la está luchando. Son por toda esta gente que en el nombre de hacen
logran sus objetivos. Así que, hermanos, ahora vamos al versículo 6 y 8. Dice, y aquí viene lo que vendría a ser, bueno, en el original dice principios de dolores de parto. Y esto es muy relevante esto. Porque yo decía, Señor, ¿por qué tú utilizas los dolores de parto en la Biblia? ¿No? La mujer encinta. ¿Por qué? ¡Wow! Y es tremendo. Porque aquí nos revela algunas cositas para podemos discernir los tiempos. Miren, lo leemos. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Por cierto, hoy estamos ya en esto. Está Pakistán, la India, Rusia, Ucrania, Israel. Ahora se está viendo que no sé si va a pasar, ¿vale? Pero ya está empezando a haber movida seria otra vez en el Atlántico Sur, con Inglaterra, Argentina y Chile. Se están armando hasta los dientes y a saber lo que va a pasar ahí, ¿vale? Y que ya se están... Bueno, también hay conflictos en todas partes y demás. Y bueno, y dice, mirad, si al principio decía, mirad que nadie os engañe, ahora dice, mirad que no os turbéis. Aquí hay dos cosas. Primero, evita que nadie te engañe. Dos, no tengas miedo de estas cosas. Estas cosas tienen que pasar. Porque dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Vale? Así que es muy importante. Y porque se levantará nación contra nación, es decir, etnias contra etnia. ¿Vale? Basileia contra Basileia, o sea, reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy ya se está hablando en China de un nuevo virus. O sea, preparémonos, ¿vale? Ya se está hablando ya en varias fuentes, a saber si es un bulo o no, no lo sé, pero no me extrañaría nada. Y ya se están hablando de lo que nos vacunamos ya, lo que nos han implantado. Bueno, cosas de estas a mí no me sorprenden para nada, hermano. Y no nos deben asustar. ¡Ay, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde corremos? ¿A los montes? ¿A dónde? Tranquilo. Lo que sí tenemos que es dejar de vivir en la glotonería y dejar de vivir ya para este mundo, estar livianitos para que cuando el Señor nos lleve, no tengamos, ay, que tengo a mi padre, que te quiero enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y sígueme. ¿Vale? Que vayamos livianitos. Así que, y dice que todo esto será principio de dolores. ¿Saben? Miren, yo no soy médico. O sea que no les puedo hablar de manera técnica. Yo esto me interesa un poquito, he buscado un poquito porque me llamó la atención por qué Dios utiliza eso. Y he descubierto que, a ver si es así, que cuando la mujer va a dar a luz, hay como una especie de 3 etapas: contracciones, dilataciones y presión. Es decir, las contracciones, ¿qué significa? ¿Que va a dar a luz en ese momento? Bueno, esos son los principios de dolores. ¿Qué está diciendo? Que ahora el mundo se está convulsionando, está empezando a ver cosas que es como la mujer que, ay, estoy a punto, ya pasaron los 9 meses, o sea, ya el milenio, estamos al final del milenio, y va a dar a luz, pero todavía no. Entonces, ¿qué le dice a la mujer? Tranquila, no vas a dar a luz todavía, aunque tengas contracciones. Y luego vienen las dilataciones, y luego viene el dar a luz. ¿Qué va a dar a luz en el contexto de lo que estamos diciendo? La manifestación del anticristo, la gran tribulación para la iglesia y la gloriosa segunda venida del Mesías a buscar a sus escogidos, a su pueblo. ¿Vale? Pero miren lo que dice, quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo del 1 al 10. En fin, este capítulo de Apocalipsis está hablando de las calamidades que van a venir. Que ya estamos, ya lo estamos viendo, va a haber peste, va a haber hambre, va a haber de todo, ¿vale? Pero miren, no vamos a leer todo, pero quiero que vayamos al 4 y luego vamos a leer el 6, porque el versículo 6 es el que yo quiero. Dice el 4, y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Hermano, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre vosotros, vendrá repentinamente, ¿vale? Todo esto que estamos hablando. Pero dice que este espíritu, este demonio,
dice que se le dio autoridad para quitar la paz y que se matasen unos a otros. Pregunto, ¿recobra sentido cuando en Efesios 6 dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Hermano, si bien es cierto que el impío tiene una batalla, es contra Dios. Que se busque la vida. Yo no me voy a bofetear con una persona que me está maldiciendo. No. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que este demonio, que es el que controla la mente, la conciencia, que controla, dice que es un demonio que va a quitar la paz. No va a haber paz. Y te va a afectar a ti, me va a afectar a mí. ¿O ustedes qué se creen? ¿Que vamos a ser arrebatados, que se va a armar y allá nosotros ya llegaremos? No, hermano. Porque si hay una de las cosas que uno tiene que hacer, un esfuerzo mental de con todos los textos que hay, es creer eso. Que vamos a ser arrebatados ante la tribulación. Pero bueno. Pero miren lo que dice el versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. ¿Sabes lo que está hablando ahí? Inflación, hambruna. Tú dices que 1 cuarto de trigo costará el sueldo de un mes. Y 3/4 kilos de cebada costará el sueldo de un mes. Pregunto, ¿se está rumoreando guerras, rumores de guerra? Porque guerra, rumores de guerra, ¿y las guerras qué traen? Inflación. ¿Y la inflación qué trae? Miseria. ¡Ay de los que están agarrados a su cochecito, su casita, su perrito! ¡Ay de ellos! Porque van a sufrir lo que no está escrito. ¡Ay donde aquellos que tienen la esperanza puesta en eso! Porque van a sufrir lo que no está escrito. Y Dios les tendrá, por amor, que desarraigar de toda esa toxicidad espiritual que el hombre tiene. ¿Vale? Así que, hermanos, ahí vemos la fragilidad de nuestras vidas y de nuestras vidas materiales. Por lo tanto, miren, para que el diablo tenga poder absoluto, el diablo tiene que controlar 3 áreas, que es lo que ha venido controlando a lo largo de la historia, pero a nivel geográfico. Es decir, podía el diablo tener una hegemonía geográfica, ¿vale? No global. La va a tener y ya la está teniendo de manera global. ¿Qué es? Poder político, poder religioso y poder económico. Del poder político no hay ni una nación, ni una, que no tengamos un representante digno, por lo menos a medias, que representen a los que aman a Dios o a los que no nos representan en absoluto, ¿vale? Ni uno. Y la inmensa mayoría, por no decir todos o casi todos, están a los pies adorando a Belcebú. Nos odian, hermano. Eso es lo que quiero que tú entiendas. Te odian, nos odian. No quieren el bien para tu vida y la mía. Al contrario, no es que no les importa. No, es que te odian. Te quieren ver muertos, eliminados. Nos quieren ver totalmente. Ojalá, ellos están pensando que ojalá pudiéramos poner otra vez la Inquisición. Y mientras nosotros, entretenidos con cositas, con esto, con lo otro, no nos enteramos. ¿Por qué? Porque somos los de las vírgenes que se quedaron dormidas. Y cuando vino el Señor, golpeó la puerta. Señor, déjanos entrar. No, porque no tenéis aceite. Porque jamás te preocupaste por tu vida espiritual. Solo por la casa, el coche y el perro. Por decir, usted entiende lo que quiere decir, ¿vale? Así que, hermanos, versículos 9 y 10, la gran tribulación. Ojo que aquí no estamos saltando a Mateo 28, Aquí seguimos el versículo que sigue. ¿Qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de Cristo.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, para que entendamos, el tiempo de la tribulación consta de 3 partes, que son las partes de cuando una mujer está encinta. La primera, el principio de dolores. La segunda, la persecución y el aniquilamiento de la iglesia. Y lo tercero, la segunda venida. ¿Por qué? Porque dice más adelante en Mateo 24 que si los tiempos no fueran acortados no sería salvo ni aún los escogidos. Cuidado, si fuera posible, dice. No es posible que un escogido se pierda, pero si fuera posible, el diablo lo va a intentar. Y que va a llegar un punto, hermano, que la fe va a brillar por su ausencia. En estos tiempos, yo no estoy hablando de los tiempos, en estos tiempos. Hoy, mañana, no te extrañe que te vayas a la cama, nos vayamos a la cama y nos despertemos con un nuevo orden mundial en las noticias. Que han confiscado tus cuentas porque ya el dinero ya no está, ahora es todo digital. Y que de repente ahora ya eres parte del Estado, ¿vale? Eres propiedad del Estado. Ya no te puedes ni mover. No te extrañes. Y que confisques tus cosas de aquellos que ellos entiendan que tienen que ser confiscados, porque ellos lo entienden. Pero la cuestión es, hermanos, que esos principios de dolores ese es el tiempo que estamos viendo ya. Estamos, a mi entender, esto es a mi entender, en base a lo que yo estudio, a mi entender, que estamos entrando a los comienzos de los dolores de parto. Todavía ni de lejos hemos llegado al dolor real antes que venga el Señor. Para eso tiene que venir. Yo les pregunto a las madres, así de manera general, no necesito que me lo respondan ya. ¿Tener hijo duele el parto cuando van a parir un hijo? Bueno, hoy sabían que solo las mujeres pueden entender gráficamente esto. Nosotros no lo podemos imaginar, pero las mujeres sí. Y yo en las películas y demás, cuando ves, que no doy más, y lo agarran al marido del cuello, qué sé yo, lo ahorcan, porque no da más. Y yo me pongo a pensar en eso y digo, ahora, eso lo llevo al campo real, espiritual de lo que vamos a vivir en la gran tribulación. Cuidado el dolor que va a ser. Así que, hermanos, versículos 11 y 13. Aquí vienen los tiempos de convulsión y dolor. Este es el otro tiempo. Porque ahora, hasta ahí, el tiempo de los principios de dolores de parto. Ahora viene la convulsión. Ahí viene, ya estamos, ya el Señor viene pronto. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 22 de Mateo 24, que dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando nosotros leemos el que persevera, ¿qué significa el que persevera hasta el fin? Entonces tienes que perseverar hasta el fin para que Dios te dé. Si no perseveras hasta el fin, no te vas a salvar. Si eres escogido, hermano, tú vas a perseverar hasta el fin, ¿vale? Si eres de los escogidos. Lo que está hablando es de tiempo. Ese tiempo, aquellos que todavía ya no den más, porque lamentablemente hayamos oído. ¿Te acuerdas del hermano? Sí. ¿Te acuerdas del otro hermano? Sí. Y van a por ti. Dolores, cuidado hermano, esto es duro, Pero ¿saben por qué? Ahora, escuchen esto. Les voy a decir mi cosmovisión, mi cosmovisión. Viene Jesús. Lo que hace al diablo es, muriendo en la cruz, vence sobre él. Los expulsa a todos los demonios, los ata bien atadito, y el diablo rabioso. Pero miren, vayan conmigo a Apocalipsis 20, para que vean por qué vamos a vivir todo esto. Tiene su razón de ser, hermano. A Dios no se le escapa nada. Apocalipsis 20. Miren, si ustedes ven el capítulo 20, ¿qué dice el subtítulo? Los 1000 años. ¿Qué sigue diciendo el subtítulo? El gran trono blanco, que es el juicio. ¿Y qué dice el capítulo 21? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y qué dice más adelante? La nueva Jerusalén. En ese orden. En ese orden. ¿Vale? Así que miren, el milenio.
versículo 3, capítulo 20, versículo 3. Esto es interesante, hermano, ¿eh? Dice, porque los que disciernen los tiempos son los que están despiertos. Yo no, ahora, lo que voy a decir ahora no es que lo esté viendo ahora, ¿vale? Esto lo pongo como ejemplo. El que está en una prédica no se va a enterar ni por dónde le da el viento. No lo he visto hoy. Hoy los veo a todos atentos, ¿vale? No lo he visto. En otros domingos sí que lo he visto, ¿vale? Tengo que decirlo, pero hoy no lo he visto. Versículo 3 dice, y lo arrojó, vamos a leer del versículo 1, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿vale? ¿Se acuerdan los demonios que decían, Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Vale? Bueno, versículo 3, y los arrojó al abismo y los encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Ahora yo pregunto una cosa, el diablo, porque claro, cuando nosotros escuchamos naciones, estamos hablando de Argentina, España, Ecuador, Perú, ¿vale? Pero aquí naciones no está, dice, está hablando de etnias, está hablando de gentío, la gente. Dice, para que no engañara más a la gente, es decir, para que Cristo pudiera obrar poderosamente en una vida, el diablo tenía que estar atado. Por eso Cristo vino a atar al hombre fuerte. Nadie que entra en una casa si antes no ata al hombre fuerte. Bueno, el hombre fuerte es el diablo. Que el hombre fuerte para nosotros, no para Cristo. Cristo vino, lo ató. Dice que el acta de los decretos que había contra nosotros fue clavado en la cruz, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Así que los puso el diablo rabioso porque fue atado. Ahora, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, o sea, tenían que cumplir 1000 años. Cristo ya lo ató 1000 años. Dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este es el tiempo. Y escuchen esto. Vamos al versículo 5. Al versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, ahora ves, hasta los 1000 años. Dice, cuando los años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, no entiendas, hermano, la prisión como que el diablo está encerrado en una jaula. No, está limitado. Cuando Jesús caminaba con la autoridad, los demonios temblaban. ¿Sabes por qué temblaban? Escucha esto, hermano. Claro que el diablo tiembla delante de Dios, obvio, pero temblar delante de un hombre. Nunca el diablo había temblado delante de un hombre. Cristo, el Hijo del Hombre, vino a hacer temblar el reino de las tinieblas. Tremendo. Así que ese hombre, Jesús, lo ató y dice, y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Escuchen, aquí está el punto en el que la intención de la inminente segunda venida de Cristo siempre estuvo en los corazones de todos los cristianos de los 2000 años que llevamos. Y Dios nunca quiso que fuera distinto. Para estar despierto en la esperanza, ¿vale? Pero lo que sí es claro, que nunca en la historia, mira, si tú vas a 300 años atrás, 600 años atrás, 1000 años atrás, hasta el tiempo de Jesús, nunca toda la tierra fue, el evangelio llegó a todas las naciones. Por eso en el último versículo, y será predicado el evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cosas que no se podía hablar de hace 100 años atrás, o 300, 500, o menos 1000, ¿vale? Entonces, ahora, Gog y Magog, ¿quién es Gog y Magog? Aquí hay algunas interpretaciones, uno dice una cosa. Gog y Magog es Gog en la tierra de Magog. Es, espiritualmente hablando, el representante del mal en la tierra. Es decir, Caín y Abel, por decirlo, ¿vale? ¿Qué se perpetúa a lo largo de la historia? El bien y el mal. Y el mal siempre atentó contra el pueblo de Dios. Y si no, pregúntale a Israel, el Israel del Antiguo Testamento, que toda la vida tuvo que pasar peleando y luchando contra los que eran pueblos satánicos, pueblos impíos, pueblos bárbaros. Los ninivitas eran uno de los pueblos más que hacían sacrificios humanos, hacían lo peor que te puedes imaginar a la mente. Si hoy creemos que los gobernantes que tenemos son malos, es porque no hemos estado viviendo en esa época, ¿vale? Pero bueno, el diablo siempre hizo lo suyo. Entonces, ¿qué va a pasar al último? Al último se va a levantar la guerra del Armagedón, que será que cuando el anticristo, ya no hemos pasado un poquito de días, ¿vale?
Cuando el anticristo se siente en el templo, llamará a todas las naciones preparadas, un gran ejército. Pero claro, uno se pregunta, ¿y qué país tiene un ejército de más de 200 millones de más? Ninguno, ni aún sumado todos los ejércitos. Hoy el ejército que más soldados tiene es China, no llega a 3 millones. Pero claro, si lo entendemos, en la guerra espiritual cuando Cristo venga y pelee espiritualmente junto con su pueblo contra el diablo, sí que habrá 200 millones de demonios peleando contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Lo venceremos porque pelearemos juntamente con él. En la tierra se va a desatar la guerra del armagedón, pero en el cielo, conjuntamente en el cielo, porque lo que sucede en el cielo sucede en la tierra. Por eso es necesario que Dios haga cielo nuevo y tierra nueva. Y se van a desatar a la vez una batalla, así como ese demonio que dice que fue desatado para que la gente, robarle la paz y que la gente se matara entre sí, ese mismo demonio va a ser junto con otros demonios a pelear contra el Cordero y sus escogidos. Fuerte, ¿verdad? Pero eso va a suceder, hermano. Así que, hermanos, dice, mira, quiero que vaya, este texto que voy a leer ahora, por favor, grábatelo, porque tiene que ver, es lo mismo que estamos viendo en Mateo 24, pero en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 21. Lucas 21. Aquí yo quiero que tú prestes atención en esto, hermano. Porque si salimos con la cronología de lo que va a pasar, y quién va a ser, lo que va a dejar de ser y demás, y nada más, no habremos logrado nada. Pero mira lo que dice el capítulo 21, versículo 34. Mirad, esto te lo está diciendo el Señor a ti y a mí ahora. Mirad también por vosotros mismos. Es cuando más tenemos que estar unidos, hermanos. Es cuando más tenemos que estar agarradísimos al Señor. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Eso no pudo haber ocurrido, imposible. De toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea, delante de Cristo. Si todavía, hermano, tú te vas de aquí, ¡ay! Y las letras del piso y el y que eso hay que hacerlo, ¿vale? Yo no estoy diciendo que ahora hagamos. ¿Por qué se creen ustedes que los cristianos de la iglesia primitiva vendían todas las cosas y las repartían porque ellos creían que ya venían? Porque ustedes saben que en el año 70 Roma invade y hubo tribulación, lo que pasa es que hubo un montón de eventos que no se cumplieron ahí, porque algunos creen que ya se cumplió, no se cumplió, ¿vale? Porque Cristo ya había venido. Un detallito, ¿vale? Cristo ya había venido. En este caso tiene que venir. Primero pasa y luego viene. En esto vino y luego pasó. Bueno, pero el hecho es como un tipo, una tipología de las cosas que van a venir en el futuro. Pero que tu corazón y tu mente no esté, que nuestras vidas no estén, nuestros ojos en las cosas de este mundo, ahora más que nunca, hermano. Porque así a lo mejor 30 años atrás podíamos zafar, ahora no vamos a zafar, hermano. Y nos va la vida en ello. Agarrémonos fuerte al Señor. A ver, amén. Y ya para concluir, versículo 14, el milenio. ¿Por qué digo el milenio? Porque dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué es el milenio? El milenio es el reino mesiánico en la tierra. Es parte del reino de Dios, del tercer cielo, al primer cielo y la tierra. Por eso dice cielo nuevo y tierra nueva, porque parte del reino de Dios se establece aquí. Ahora, ese reino, ¿qué pasará? ¿Cuándo se cumplirá el reino de Dios en la tierra? Cuando el número de los gentiles haya entrado. ¿Tú sabes cuál es el número? Yo no, pero Dios sí. Y cuando entre el número de los gentiles, entonces, ¿qué pasará? Ya el Señor llevará a su iglesia, ¿vale?
Pero para que entre el último de lo que pertenecen a las naciones, entre el último, tiene que haber pasado la tribulación, porque incluso dentro de la tribulación va a haber gente creyente, ¿o no? Entonces, si hay gente creyente, pues entonces el número de gente tiene que entrar. Aunque dicen que no, que es los 144.000 judíos, eso ya lo vimos cuando dimos escatología, hermano, que cuando mucha de la escatología emplea expresiones que van relacionadas al mundo judío, ¿por qué? Porque recuerden que hasta el Nuevo Testamento, hermanos, ¿se acuerdan? Estamos viendo Romanos, muchas terminologías van directas y van relacionadas al judío. Lo que pasa es que nosotros tenemos que extraer la enseñanza para nosotros. Habla del templo, si habla del templo, ¿qué templo tienen los cristianos? No, el templo de los judíos en Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, ¿cómo sabemos que el diablo será liberado al final del milenio? Por el tremendo avance del mal y la desaparición casi total del verdadero cristianismo. ¿Han oído bien? No sé, que el diablo ha sido suelto, que ya estamos ya al final, porque tiene que ser suelto por un espacio corto de tiempo. Este es el espacio corto de tiempo. Yo les voy a decir una cosa, mi percepción, ¿vale? En base a la palabra. El nivel y la magnitud del mal hoy es aterrador. Y no ha terminado todavía de crecer lo que tiene que crecer. Es aterrador. Espero, hermanos, que no seamos de las vírgenes que duermen, que no tienen aceite y que luego tienen que comprar, pero que ya es tarde. ¿Vale? Recuerden que eso lo vimos en una predicación, que incluso las 5 vírgenes sensatas durmieron. También durmieron. Ojo, hermano. Por eso nosotros con la predicación estamos intentando avivar el pábilo. Venga. Y vuelta otra vez. Venga, ¿no? Y eso me incluyo yo también, hermano. Yo necesito ser avivado por Dios. Cuidado que Ariel y yo y muchos pastores no estamos muy sobrados, ¿eh? Estamos en la línea. Oren por los pastores, hermanos, oren por los hermanos. Porque van a haber tiempo, y lo digo humanamente, si no te agarra fuerte al Señor, el diablo te va a engañar de tal manera que tú vas a entregar a un hermano de aquí. Este es. Así. Así que, hermano, estamos en la recta final de este sistema caduco ya. Sistema caído. Llevamos 6.300 años con un sistema que ya no da más, ya está agonizando, hermano. Y a mí me viene a la mente, que no, eso sería para otra hora más, me viene a la mente cuando después del diluvio, Nimrod y todos los imperios, viene tal y cual, pero ya está la tierra. ¿Se acuerdan? Qué casualidad que estuvimos, Romanos 8, y la tierra gime. Hasta la manifestación de los hijos de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Y por eso habla de terremotos, de conflictos, habrá levantamiento, porque cuando dice nación contra nación y reino contra reino, está diciendo, habrá una revuelta social y habrá guerra entre naciones. Eso es lo que está queriendo decir. Va a haber revuelta. ¿Sabían que en España ya se está preparando? Bueno, en Europa se están levantando grupos, y yo lo entiendo, hermano. Pobrecitos, hay que orar. Yo los entiendo, hermano, no puedo compartir, pero lo entiendo. Se están alistando miles de hombres que se están armando. Se los resumo, por decir, no concretamente, pero para que lo entiendan. Van a entrar a la Moncloa y no van a dejar títere con cabeza. ¿Vale? Y van a agarrar a cualquiera que considere inmigrante, que no les guste la cara, y se acabó. Que venga quien venga. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Que ya no el Congreso en Europa a ver las votaciones, no, aquí ni votaciones, ni aquí se acabó. Y pobrecito, es ese ángel que lo que hace, traer odio, disensión y quitar la paz, robar la paz. ¿Se dan cuenta? Y mientras la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Así que el arrebatamiento será para destruir totalmente la tierra y volverla a reconstruir. Será, como dijimos en 2 Pedro 3, que la tierra será quemada.
será destruido, los elementos serán destruidos por medio del fuego. Y yo entiendo, hermanos, con guerras nucleares y demás, esto quedará devastado, preparémonos a esto. Sabía que en España, en Europa y en muchos países ya están, en Europa creo, si mal no recuerdo los números, creo que ya tienen más de 20.000 búnkeres preparados. En España otros 8.000 búnkeres preparados. La gente se están aprovisionando ya. Estamos ya en la recta final, hermano. Así que de la misma manera que muchos culpan a Israel, sin tener en cuenta el remanente de Dios, esto lo tengo que aclarar. Saben que hoy es normal, porque este ángel ya está metiendo en las mentes de todos. Aquí no es derecha e izquierda, hombres y mujeres. Aquí es que este demonio va a hacer que el ser humano se levante contra el ser humano. Sin más, Caín contra Abel. Sin más, no hay un escudo, no hay un pretexto, no hay un decir yo estoy a favor. No. El cristiano no puede estar a favor de ninguno de las dos, ¿vale? Cristianos, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y justicia. Y el mundo se va a venir abajo solito. Pero, a decir verdad, Israel, piensa en esto. Hay un remanente en Israel. Un remanente que son tus hermanos y los míos. Pero, pobrecito, desgraciadamente tendrán que pagar los platos rotos del Estado de Israel. De los trapicheos, de las confabulaciones, de los malos gobiernos del Estado de Israel. De la misma forma que los cristianos verdaderos tendremos que pagar los platos rotos del mundo. ¿Se dan cuenta? Así que la derrota de Gog y Magog en Apocalipsis, para que lo quieran apuntar, Apocalipsis 20 del 7 al 10, será la última batalla final y la última victoria, gran victoria que vamos a tener los cristianos. Los cristianos ya se acabó el sufrir, el padecer, habrá eternidad. Elizabeth, vas a ver a Juan Carlos y lo vas a ver con una sonrisa de oreja a oreja y te va a estar esperando. Te lo garantizo, Elizabeth, te lo garantizo. Y vamos a ver a nuestros seres queridos con un cuerpo glorificado, adaptado para un nuevo sistema de vida. ¿Amén? Vamos a orar, a concluir. Señor, es importantísimo, Señor, es urgente que entendamos esta voz, Señor. Se pudo haber dicho mucho mejor, lo sé, Señor, pero que sea tu voz la que se oiga, Señor. Que sea tu voz. Ayúdanos, Dios mío. Esta iglesia en la cual tú me has puesto para pastorear es por la que yo velo, Señor. Es por la que oro, por la que te ruego, por la que te pido, Señor. Los demás no lo sé, Señor. También te pido por los demás, pero es esta la iglesia, Señor, por la que te pido que ninguno de los que estamos aquí seamos engañados por el diablo, Señor. Agárralos fuerte, dale la gracia, tu gracia, porque es por tu gracia que se hacen las cosas, Señor. No es por nuestras habilidades, Dios. Y que nos encuentre un pueblo bien unido, con un amor fraternal fuerte, que sepamos ayudarnos, que sepamos estar siempre juntos, Dios mío. Y el día que tú vengas, que si vamos a ver tu segunda venida, o mejor dicho, si vamos a ver ese arrebatamiento que vamos a tener, de manera metafórica, que vayamos agarraditos de la mano y bien abrazados, Señor. Porque ya habremos vivido en esta tierra lo que tú siempre nos has enseñado en tu palabra, que nos amemos unos a otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.